para entender la salud mental hay que saber un poquito de ella. Hay muchas cosas que he aprendido, tengo mucha información, me gusta leer, me gusta aprender y en ese orden de ideas hay unos conceptos que me han parecido muy interesantes para actuar diferente frente a este tema del que estamos hablando, que es la salud mental. Una cosa que aprendí hace unos años de un español que se llama Joan Garriga es que la mente está en todas partes. No estoy hablando del cerebro, porque el cerebro está en la cabeza, está dentro del cráneo y es como el centro de mando de muchas cosas que pasan en el cuerpo, pero no es donde solamente está la mente, donde se manifiesta la mente. La mente se manifiesta en todo el cuerpo. Es por eso que cuando sentimos un olor que es familiar y nos trae buenos recuerdos porque era un olor que conocimos en nuestra niñez, entonces volvemos a ese momento y decimos, wow, qué bueno, qué rico, me genera bienestar. Pero también hay situaciones que se desencadenan por sentir una textura, por ver un animal que no nos agrada. Y esto tiene que ver con la experiencia que hemos tenido previamente. Y que esa experiencia generó físicamente unos químicos en nuestro cuerpo que hace que volvamos a tener todo eso que ya vivimos en el momento presente. Y eso ocurre por una razón, y es que la mente no tiene sentido del humor. Para la mente no existe el pasado ni el futuro, solo existe el presente. Entonces, si tú vuelves a pensar en una situación que te hizo bien o te hizo mal en el pasado, entonces lo que estás haciendo es volviéndola a vivir. Estás desencadenando otra vez toda la química que ocurrió en el momento de esa situación particular en la que estás pensando. Otra característica de la mente es que no diferencia la palabra no. Para la mente no existe la palabra no. Eso es muy claro con los niños chiquitos que a veces uno les dice, no puedes hacer eso, entonces ellos van y lo hacen. No es porque ellos sean rebeldes, sino porque la mente no entiende la palabra no. Entonces lo que le estamos diciendo es que lo haga. Si tenemos estas tres características presentes, que la mente no tiene sentido del humor, es decir, que cree todo, que no sabe qué significa la palabra no y que no tiene pasado ni futuro, solo tiene presente, entonces es como si la mente fuera un niño eterno y a ese niño no le podemos estar diciendo que va a pasar una cosa y que pase otra, porque se va a confundir. Si nosotros nos pusiéramos en la tarea de pensar en nuestra mente, y más que en nuestra mente, digamos en esa voz o el interlocutor o la loca de la casa, como un niño pequeño que es el que nos está hablando todo el tiempo, nos daríamos cuenta que la conversación que tendríamos con ese niño sería diferente, porque entonces, primero que todo, no nos tomaríamos personal lo que esa voz nos está diciendo o la sensación que nos está generando. Podríamos llegar a apartarla un poco. Eso sería lo primero. Lo otro es que no le hablaríamos tan mal o no pensaríamos tan mal de esa voz. Empezaríamos a tener un diálogo diferente. Y si la miramos, entonces esa voz va a estar más tranquila porque si es como un niño chiquito, entonces si uno a un niño chiquito le pone atención, su ansiedad disminuye y como tiene la atención, entonces ya no tiene que hacer algo para llamar la atención, lo cual es supremamente importante. ¿Por qué les estoy contando de eso? ¿Y por qué en estos días he estado hablando de esa conversación que tenemos en la cabeza? Porque dentro de la salud mental, una de las cosas más difíciles es vivir con uno todos los días. Cuando uno está mal en su salud mental, vivir con uno mismo es desgastante, cansa, es aburridor. Uno dice, ¿cuándo será que me voy a dormir? Para mí era quedémonos dormidos todo el tiempo porque no quiero escuchar más a esta voz que tengo en la cabeza. Cuando empecé a entender y cuando me empecé a dar cuenta que había otra forma de relacionarse con esa voz, obviamente la vida me cambió de una forma drástica. Primero porque me di cuenta que esa voz lo único que estaba haciendo era cuidando, que toda la experiencia que yo he tenido y que mi mente, es decir, todo mi cuerpo ha almacenado, cuando lanza una alerta es porque me quiere evitar un dolor o me quiere evitar sentirme mal. Y eso no está mal, eso está bien, es un mecanismo de defensa natural del cuerpo. Sin embargo, se activa en momentos que no se debería activar. Obviamente, por evitar el malestar, pues también evita el bienestar.
Y conocer esta parte, digamos, desglosarla o ponerla en mi propio lenguaje y experimentarla de la forma como lo he hecho, me ha permitido también darle luz a algunas personas con las que he conversado cuando están en unos momentos en los que no pueden diferenciar qué es lo que está pasando en realidad, qué pasó antes y qué es lo que pueden hacer. Es decir, cuando uno está en un hueco, es más fácil salir del hueco si alguien te da la mano o si alguien te alumbra un poquito o si alguien que ya pasó por ahí te dice, yo no te voy a sacar porque no podemos hacerlo por nadie, es decir, no podemos tomar la decisión de que alguien cambie lo que está pasando en su cabeza, pero podemos darle otra información y otras herramientas para que lo haga. Y llevo mucho tiempo realmente haciendo esto. Es algo que me parece muy chévere, es algo que he hecho incluso sin saber, digamos desde antes, cuando era más pequeña, y pues hace parte como de la vocación, del llamado. Cuidar esa salud mental todos los días, cuidar la conversación, ponerle atención cuando se rebota a esa voz, ha hecho que la salud mental se mantenga más estable. Que hay días malos y hay días de conversaciones malucas que uno dice, ¿qué voy a hacer con esta Úrsula que tengo en la cabeza? Que así yo le puse a esa voz para hablar con ella. Úrsula, ¿qué hago con ella? O sea, ¿cómo la despacho hoy que está? O sea, yo como que no quiero pelear y no quiero hablar y ella no para de hablar. ¿Cómo equilibrio esa vaina? Hay una respuesta que nos sirve a todos y es la autocompasión. Y la autocompasión es un llamado a decirnos a nosotros mismos que estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo lo mejor que podemos en el momento en el que estamos, con la información que tenemos, porque no podemos tomar decisiones si no tenemos información diferente, no podemos hacer que las cosas sean distintas si no somos unas personas diferentes. La autocompasión de decir, esto es lo que yo puedo hacer en este momento, esto es lo que mi capacidad me da hoy, que hoy puede estar en nivel 1 y mañana puede estar en nivel 10, nos ayuda también a darnos menos palo y darnos menos palo es darle menos oportunidad a esa voz que tenemos en la cabeza de que nos recuerde todos esos momentos donde nos ha tratado de proteger y nosotros, entre comillas, no nos hemos dejado y hemos salido, entre comillas, lastimados. Es muy importante, muy, muy, muy importante que recordemos que cualquier manifestación física que lleguemos a tener, que también la verbalizamos como emociones, provienen de un montón de cositas que se van activando en el cuerpo. Que si en algún momento logramos desarticular o desactivar o cambiar el mecanismo, entonces la reacción va a ser diferente. Por eso, como lo decía en el episodio pasado, la terapia es supremamente importante y si puedes acceder a ella, qué bueno. Pero si no, qué bueno que con herramientas que están al alcance de tu mano puedas hacer un cambio en ese circulito. ¿De qué herramientas hablo yo? Les voy a decir las herramientas que quizá han escuchado en muchas otras partes. No les voy a decir cosas que son súper voladas. Tenemos que cumplir con lo mínimo que necesita el cuerpo. Comer, hidratarse, dormir, pues descansar y hacerlo de manera completa, es decir, que sí alcances a recuperarte, o sea, que tu cuerpo, entre comillas, se apague para que se pueda recuperar y después se pueda volver a encender. Que te muevas, no tiene que ser ejercicio de 2 horas de gimnasio, pero al menos que camines como 5.000 pasos al día, lo mínimo que recomiendan son 7.000 pasos al día. Ahora casi todos los celulares tienen una forma de medir los pasos, garantizarte movimiento y conectar con espacios, personas o cosas que te generen bienestar. Bueno, cuando digo personas serían seres porque son personas o animales o plantas, seres vivos que te generen bienestar. Si equilibras estos puntos, que son lo básico, lo mínimo que necesitamos para estar bien incluso físicamente, o sea, en nuestra salud física, si logras equilibrar eso un poquito, todo lo que venga detrás va a ser más fácil de surfear, porque a veces no se trata de uno quedarse en la tabla y estar encima de la ola, sino que si te arrolla el mar, si te arrolla la ola, vos puedas fluir con el agua y no pelear con ella. No todas las veces vamos a ganar, no todas las veces van a ser chéveres, no todas las veces vamos a lograr sacarla del estadio y decir, hoy fui mi mejor versión en mi puntaje 10 de 10. A veces estamos en nuestro puntaje 1 de 10 o -1 de 10.
y aún así lo estamos haciendo bien. Cuidarnos, cuidar la salud mental es cuidar todo lo que está pasando y todo lo que se está desencadenando en nosotros, porque simplemente son alertas del cuerpo, son alertas de la mente, son alertas del vehículo que tenemos para experimentar la vida, para decirnos, esto me gusta o esto no me gusta. Y definitivamente, la salud mental se cuida todos los días. Este podcast, quiero decirles que no lo hago solamente por compartirlo, por saber qué hay. Lo hago por escucharme, porque a veces me hace falta tener esa voz consejera y creo que también puedo ser yo.